el instructor integra el pleno. No sé cómo se llama, no lo había visto, no lo conozco. Sí, pero no creo que pueda. La escuchamos, señora relatora. Gracias, señoría. Señoría, la ministra en visita extraordinaria, señora Rosa María Maggi, remite para el conocimiento de este tribunal pleno, conforme lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 21 del auto acordado acta número 15 de 2018, su propuesta que incide, digamos, en la causa instruida en virtud de la disposición del Tribunal Pleno de nombrarla en visita extraordinaria con amplias facultades en lo disciplinario para investigar irregularidades que podrían comprometer responsabilidad disciplinaria de funcionarios de la jurisdicción de Rancagua. Esta propuesta, su señoría, comprende, en primer término, sobreseer esta investigación en lo que se refiere a los hechos relacionados con el nombramiento de doña Carla Vázquez Valenzuela en relación a los ministros señores Carlos Farías Pino, Ricardo Pairicán García, Emilio Elgueta Torres y Michelle González Carvajal, así como también respecto de la jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación, doña Andreina Olmo, y la funcionaria de la Corporación Zonal de Rancagua, doña Claudia Fuensalida, porque los antecedentes reunidos no fueron suficientes para configurar una falta que ameritara la formulación de cargos en su contra. También propone la señora ministra sobreseer al juez de garantía, señor Gianni Libretti Peña, en relación a el hecho investigado a su respecto, consistente en una transferencia de dinero efectuada en favor de don Emilio Elgueta, por tratarse de un hecho aislado no constitutivo de falta disciplinaria. También propone sobreseer a don Hernán González Muñoz, secretario de la Corte de Rancagua, respecto a los hechos denunciados por no resultar suficientemente comprobado que haya desplegado alguna conducta que tenga asignada sanción disciplinaria. Absuelve parcialmente a Emilio Elgueta Torres del cargo formulado en su contra relacionado con la recepción de dineros de parte del abogado Ricardo Guerrero Román y le propone sobreseer respecto del hecho referido a un depósito de dinero en efectivo que inicialmente aparece vinculado con el abogado Pablo Latorre. En el primer caso, esto es respecto de la absolución por el depósito de dineros de parte del abogado Rodrigo Guerrero, por estimar aceptables las pruebas de descargo. Y en el caso del depósito en efectivo vinculado inicialmente con Pablo Latorre, por no existir mérito suficiente para sustentar una imputación a su respecto. También propone absolver a Marcelo Vázquez Fernández del cargo que se relaciona con el nombramiento de doña Alejandra Prado Avendaño, por no resultar acreditado el sustrato de la acusación. Esto es una vinculación sentimental que habría sido el motivo de las designaciones de la señora Prado. Y asimismo propone sobreseerle respecto de una situación investigada relativa a una causa, ingreso corte de Rancagua 246-2018, por no haber constatado la existencia de una infracción reglamentaria que pueda ser objeto de sanción disciplinaria. La señora ministro, por último, propone mantener los cargos formulados en contra de los investigados en su calidad de autores por los siguientes hechos. En relación a don Marcelo Vázquez Fernández, por haber dictado la resolución exenta 259-2017, por la cual nombró a su hija en calidad de consejera técnica suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche. Por haber prestado consejo a Luis Arenas Contreras, con quien lo une una relación de amistad, a sabiendas del incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno decretada en una causa por delito tributario, contactándolo con un abogado cuyo nombre y dirección le proporciona. En tercer lugar, por haber procedido en su calidad de presidente de la Corte de Rancagua el 2 de enero de 2018 a instalar las salas de ese tribunal, modificando sin justificación ni motivo legal la integración que correspondía de acuerdo al sorteo anual, alterando entonces la conformación de la segunda sala ante la cual estaba radicada la causa 1000-1004-2017, reemplazando el mismo a uno de los ministros integrantes. Respecto de don Emilio Elgueta Torres, propone mantener los cargos consistentes en primer término, a haber intervenido en la tramitación y fallo un recurso de protección interpuesto por Luis Arenas Contreras, con quien le unía un vínculo de amistad, proporcionando la información desde el momento mismo en que el recurso ingresó a la Corte.
En segundo lugar, haberse comunicado telefónicamente con los abogados y las propias partes litigantes en 7 procesos de la Corte de Rancagua, mientras los recursos se encontraban en tramitación y en días próximos al pronunciamiento de las sentencias, advirtiéndose reiteradas comunicaciones con el abogado Gabriel Enríquez, patrocinante de la mayoría de las causas. En tercer lugar, haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins designar encargos de la Fiscalía Regional a su ex cónyuge Alejandra Rebolledo y a su alumna Gladys Bustos, recriminándole luego por haberle exigido pruebas de admisión y rechazado su requerimiento. En siguiente término, por haber exigido la designación de su alumna Cristina Muñoz Ramírez en un cargo del primer juzgado civil de Rancagua mediante presiones dirigidas a la secretaria titular del tribunal, generando desconfianza en el personal acerca del proceso de selección. Y por último, haber requerido y aceptado para sí la suma de 1 millón de pesos del juez de garantía Gianni Libretti, quien integra un tribunal perteneciente a la jurisdicción de la Corte de Rancagua. En relación a don Marcelo Albornoz Troncoso, le propone mantener los cargos que se le fueran formulados por haber solicitado al imputado Luis Arenas Contreras, con quien lo une en una relación de amistad, la suma de 1,5 millones de pesos mientras éste se encontraba incumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la causa que cita, tramitada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua. Todas estas conductas cuyos cargos se propone mantener, señala la señora ministra en visita extraordinaria, aún considerada aisladamente, merece la máxima sanción prevista en el artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales y que es la que concretamente se propone imponer a los funcionarios, señalando que no es posible elevar la sanción pese a la multiplicidad y gravedad de los hechos que han sido motivo de los cargos, más allá de la suspensión del término de 4 meses de la referida suspensión de funciones que propone. Estas conductas afectan gravemente el deber de integridad de los jueces y dañan severamente la confianza ciudadana en el sistema judicial como consecuencia del indebido ejercicio de sus atribuciones y el reprochable comportamiento que merece la conducta sobre la cual reposa la sanción propuesta. Lo expuesto, entonces, permite sugerir a este tribunal hacer uso de la facultad de remoción que confiere el artículo 80 de la Constitución Política de la República por no haber observado los magistrados investigados el buen comportamiento que la norma constitucional exige. Como hitos procesales, señoría, para los efectos de la relación, tengo que hacer presente que el Tribunal Pleno el 30 de noviembre de 2018 designó a la ministra señora Maggi como en visita extraordinaria, conforme al numeral 3º del artículo 560, con amplias facultades en el ámbito disciplinario, pudiendo extender el encargo a los restantes hechos que adviertan el cometido, decisión que fue adoptada con ocasión de la denuncia que fuera remitida a dicha ministra por el fiscal regional Emiliano Arias y la secretaria regional ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doña Bárbara Perry, por supuestos nombramientos irregulares de funcionarios en tribunales de la jurisdicción, tráfico de influencias y otras conductas reñidas con la probidad administrativa. El 3 de diciembre, la señora ministra dio origen formal a la investigación, 3 de diciembre de 2018, designando al ministro de Fe que opera, digamos, en la referida causa, y procede a dictar resoluciones el 11 y 12 de diciembre que amplían los hechos objeto de la investigación para comprobar responsabilidad de los ministros señores Albornoz, Elgueta y Vázquez por ejercer supuestas influencias en interés de propio o de terceros. Esta indagación, su señoría, iniciada, como ya dije, formalmente conforme al acta 15 del año 2018, el 3 de diciembre de 2018, fue prorrogada el plazo de investigación fue prorrogado por 30 días hábiles por resolución del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, que también dispuso, a solicitud de la señora ministra, la suspensión del plazo de investigación entre el 31 de diciembre de 2018 y el 20 de enero, y posteriormente desde el 18 de febrero al 4 de marzo de 2019. Procediendo la señora ministra a disponer el cierre de la investigación el 22 de marzo. Y formuló cargos el 28 de marzo. El 4 de abril de 2019, el Tribunal Pleno dictó una resolución que amplió la investigación para indagar nuevos hechos relacionados tanto con los jueces sumariados, los ministros sumariados, como con otros funcionarios judiciales o auxiliares de la Administración de Justicia que resulten reñidos con el correcto desempeño ministerial y que corresponda sancionar disciplinariamente. Investigación que, en virtud de esta ampliación, también motivó formulación de cargos, en consecuencia, cierre de la investigación, formulación de cargos y apertura del correspondiente término probatorio.
También hago presente que a solicitud de la ministra en visita se procedió a suspender cautelarmente de sus funciones a los ministros investigados, el señor Elgueta hasta por 4 meses desde el 22 de marzo y los señores Vázquez y Albornoz por 4 meses a contar del 4 de abril. Esos son, señoría, datos procesales relevantes para los objetos de esta causa. Y como consta de la minuta que les entregué a sus señorías, la investigación, sus señorías, se dividió en 8 capítulos. El primer capítulo dice relación con las irregularidades en el nombramiento de doña Carla Vázquez Valenzuela, hija del ministro Marcelo Vázquez Valenzuela. Y en este capítulo, su señoría, la señora ministra en visita extraordinaria indagó la designación de la señora Vázquez Valenzuela en 20 ocasiones. En 20 ocasiones entre los años 2016 y 2018. De acuerdo al mérito de la indagación realizada por la ministra señora Maggi, estos nombramientos que, como digo, operaron entre los años 2016 y 2018 en calidad de consejera técnica transitoria, por lo tanto transitoria en tribunales de la jurisdicción, correspondieron a 629 días en que la señora Vázquez ejerció el cargo, 76 de ellos en 2016, 367 en virtud de nombramientos cursados el año 2017 y 186 días en el año 2018, correspondiéndole la designación de la dictación de uno de esos actos al ministro señor Carlos Farías, en 5 oportunidades al señor Pairicán, en 2 oportunidades al señor González y en 11 oportunidades a don Emilio Elgueta. Específicamente, este capítulo, que se puede escindir en 2 partes, por una parte imputa la responsabilidad disciplinaria del señor Vázquez Fernández por haber dictado uno de los 20 actos y que dice relación con el decreto que se cursa en el mes de abril del año 2017 durante su presidencia y por el cual se designa consejera técnica transitoria a la señora Vázquez por 15 días. Eso es el motivo de cargo y para establecerlo se consideró las declaraciones de personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que, declarando tanto respecto a esta designación como de las restantes 19, expresan que hasta el año 2018, septiembre del año 2018, no existía claridad a nivel de la Corporación, a nivel de Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa, respecto de la necesidad de exigir el cumplimiento de los requisitos para optar a un cargo transitorio, de los mismos requisitos que tiene que reunir el funcionario titular. Solamente en el año 2018, y a raíz de una consulta que formula el ministro señor Michel González cuando le toca intervenir en la designación de la señora Vázquez, es que se pide la opinión formalmente de Recursos Humanos, que expresa que no hay el criterio asentado es no exigir los mismos requisitos, porque estos son solamente para los titulares. Se pide opinión al Departamento Jurídico de la Corporación, que señala que no existe motivo para no exigir los mismos requisitos tanto para cargos transitorios como para titulares, atendido además lo dispuesto en el Acta 113, dictado por la Corte Suprema, para proveer cargos transitorios en el Poder Judicial y que impone la observancia de los requisitos para dichos cargos para las personas que optan en cargos transitorios. Lo que motiva entonces que en septiembre de 2018 el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial emite un dictamen que señala expresamente que, acorde a lo dispuesto en el Acta 113, para los cargos transitorios deben exigirse los mismos requisitos que para los cargos titulares. Entonces declara su señoría el personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y declaran también los jueces de los tribunales que solicitaron la designación de los consejeros técnicos transitorios. Porque el procedimiento impone que sea el tribunal el que requiere el reemplazo, que el tribunal proporcione la identidad del candidato y si el candidato no se encuentra habilitado por la corporación, que promueva su habilitación extraordinaria, situación en la que precisamente se encontró siempre la señora Vázquez, que debió ser habilitada extraordinariamente. Los referidos jueces manifiestan, todos ellos, en su mayoría, que algunos ignoraban el parentesco de la señora Vázquez con el ministro y otros que, sabiéndolo, pensaron que no había problema porque cuando llegó ya la señora Vázquez a desempeñarse a su tribunal, ya había desempeñado otros reemplazos en otros tribunales, por lo que pensaban que entonces no había problema con el desempeño. Y en su totalidad todos hablan del excelente desempeño de la señora en sus funciones.
En los mismos términos, su señoría declaran también los presidentes de corte, con excepción del señor Vázquez, que intervienen, que señalan que no tomaron conocimiento de la identidad o el parentesco entre la señora designada y el ministro, ya que el cúmulo de antecedentes que les toca firmar por encargo de la corporación es tan grande que no alcanzaron a advertir, digamos, el vínculo de parentesco a tiempo, y solamente el señor González finalmente lo repara en el año 2018, motivando entonces las consultas a las que me he referido. De esta manera, su señoría, la señora ministro en visita estima atendibles estas explicaciones respecto de todos aquellos presidentes de corte que no son el señor Vázquez, para entender que era plausible la equivocación, el error en que incurrieron, no obstante los términos claros del acta 113. Atendido que además fue la propia Corporación Administrativa la que en septiembre de 2018 dicta una resolución que impone entonces también esa exigencia para los cargos transitorios. Y por lo tanto propone entonces el sobreseimiento que aquí he hecho referencia respecto a los ministros de los presidentes de corte y de la jefa de recursos humanos y la representante de la corporación zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Sin embargo, formula el cargo correspondiente respecto al ministro señor Vázquez en atención a que él, cuando declara, expresa que su hija siempre declaró la relación de parentesco en todas las declaraciones juradas correspondientes, y que la intervención del señor ministro en el nombramiento es una intervención en un acto administrativo de carácter final, que es la etapa final de un proceso complejo que tiene múltiples partes y en las cuales el presidente de corte solamente interviene en el último acto, sin tener ninguna injerencia en todo el resto de la tramitación en la que se comprueba la idoneidad del candidato y el cumplimiento de los requisitos. De esta manera, entonces, señala que no le asiste responsabilidad, no se puede considerar implicado conforme al artículo 195, número 2 del Código Orgánico de Tribunales, porque esto no es un asunto jurisdiccional, sino que de carácter administrativo, y porque las inhabilidades que sustentan la formulación de cargos por parte de la ministra visitadora son aquellas genéricas del artículo 260, existiendo norma pertinente y específica para los consejeros técnicos que imponen la inhabilidad correspondiente del consejero técnico respecto de jueces del tribunal en el cual se va a desempeñar, de manera tal que la inhabilidad genérica que se pretende hacer valer a su respecto no concurre. Siempre actuó de buena fe y estima entonces que no ha incurrido en falta a su respecto. La ministra, esta tesis, su señoría, el ministro investigado la vertió en sus declaraciones y en la formulación de descargos. Y la ministra se hace cargo de estas alegaciones, señalando que si bien pueden ser plausibles a la hora de determinar la responsabilidad de terceros, no desvirtúan el cargo si se considera que la conducta que se le reprocha es haber pronunciado la resolución en la cual nombró a su hija en calidad de consejera técnica suplente en un juzgado de la jurisdicción, de donde se desprende que fue precisamente en razón de su cargo que intervino en la referida nominación. No puede aceptarse entonces la tesis que restringe el 195 número 2 del Código Orgánico a los asuntos jurisdiccionales, ya que la transparencia y el deber de imparcialidad que impone la función judicial hacen también aplicable estas implicancias a todo tipo de asuntos en que los jueces estén obligados a abstenerse cuando hay interés personal, sea propio de personas vinculadas por parentesco o íntima amistad. Además de que este reproche también sustenta un reproche por parte del Ministerio Público. Eso es entonces en relación al capítulo primero de la investigación. En relación al capítulo segundo, su señoría, aquí se investiga la intervención de los ministros Vázquez, Elgueta y Albornoz en procesos del médico Luis Arenas Contreras. Y aquí, su señoría, tengo que hacer presente que el señor Luis Arenas Contreras, médico, fue objeto de 2 investigaciones de carácter penal en la jurisdicción de Rancagua. La primera de ellas por infracción al Código Tributario, artículo 97, número 5 del Código Tributario, y por la cual se inició investigación en mayo de 2015 y se produjo la formalización del médico en agosto de 2016, imponiéndose la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Medida cautelar que fue objeto de diversas comunicaciones por parte de carabineros que dieron cuenta del incumplimiento reiterado de este imputado a la observancia de la cautelar y que fueron comunicadas al Tribunal de Garantía, pero conforme aparece el mérito de la investigación, por un tema de desorden administrativo del tribunal, el tribunal solamente advirtió la existencia de esos reparos de carabineros en el mes de febrero del año 2017. No tomó conocimiento oportuno. Entonces, durante la vigencia de esta medida cautelar,
Se inicia también una investigación de carácter también penal en contra del referido médico por infracción a la ley 20.000, concretamente por la venta indebida de medicamentos sujetos a recetas médicas retenidas. Y con ocasión de las interceptaciones telefónicas y de mensajería instantánea dispuestas en esa investigación de carácter penal, el Ministerio Público se hace de diálogos del médico Arenas con ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y específicamente del señor Vázquez Fernández, que dan cuenta de una estrecha familiaridad en concepto de la ministra señora Maggi, y detectando el Ministerio Público en estos diálogos que el señor Vázquez Fernández específicamente le proporcionaba consejo en el sentido de recomendarle un abogado para un trámite de carácter judicial o administrativo, según expuso posteriormente el investigado en sus descargos. Esta conducta, y por eso se formulan los cargos, contraviene lo dispuesto en el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe a los jueces dar oído a toda alegación que terceras personas intenten hacer fuera del tribunal e infringe el principio de probidad consagrado en el Acta 262 de 2017. Porque se le imputa haber prestado consejo a Arenas Contreras, con quien le une una relación de amistad, a sabiendas del incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno decretado en la causa tributaria. Para establecer este hecho, la señora ministra tuvo en consideración el mérito de las interceptaciones telefónicas, que dan cuenta entonces del diálogo entre el médico y el ministro, donde el ministro le habla del abogado que le puede prestar asesoría en alguno de los trámites que tiene pendientes, y otros dos diálogos sostenidos por Arenas, el médico, y una mujer apodada Viquita, en la que la mujer de apodo Viquita o nombre Viquita manifiesta haber conversado con Marcelito o con Marcelo, diciéndole que Marcelo estaba muy preocupado porque Arenas no se quedaba quieto y en el cumplimiento de su arresto, y que había que aconsejarle que respetara la medida cautelar porque si no iba a tener serios problemas. Prestando declaración, el ministro investigado expresa en primer término que conoce al médico, que son efectivas las conversaciones, pero que lo conoce sin que le ligue una relación de amistad, que el trato coloquial que se advierte en las interceptaciones telefónicas es el propio entre varones, y que sí le une una relación de hermandad por pertenecer ambos a la misma logia masónica, pero en ningún caso sería relación de amistad. Que el consejo de abogado que él dio en la interceptación que se le atribuye no dice relación con causas penales porque no tenía conocimiento de las investigaciones que habían a su respecto, sino que con un asunto de carácter administrativo que también afectaba al referido doctor, que no le tocó intervenir en ningún asunto vinculado a la tramitación de las causas que afectaban a Arenas, y que en todo caso las interceptaciones telefónicas que se dispusieron están siendo invocadas en esta sede administrativa, no obstante que se había dispuesto su destrucción por parte del juez de garantía correspondiente, de manera tal que no es posible invocarlas a su respecto. También presentó prueba el ministro, por lo que se hizo declarar al médico Arenas Contreras, quien señala que efectivamente conoce al ministro hace más de 10 años por ser amigo de su cónyuge, médico tratante de los abuelos paternos de la cónyuge y de otros familiares, y que es efectivo que tiene participación en 2 procesos de carácter penal, pero niega haber recibido consejos de parte del ministro, y la recomendación de abogado dice relación con otro elemento, un problema administrativo relacionado con la Superintendencia de Salud, nada vinculado a las causas penales en tramitación ante la jurisdicción de Rancagua. La instructora, haciéndose cargo entonces de esta defensa del ministro Vázquez, rechaza la tesis sustentada por su defensa en orden a que intenta restringir la aplicación del artículo 320 del Código Orgánico al caso de estar conociendo del juez un asunto sometido a su decisión, ya que la norma es plenamente aplicable si se tiene en cuenta que la conducta reprochada consiste en que un ministro de corte prestó consejo a un imputado con quien le une a una relación de amistad, a sabiendas que éste estaba incumpliendo una medida cautelar impuesta por un tribunal de la misma jurisdicción, lo que infringe el principio de probidad. Hago presente a su señoría que el señor Vázquez, cuando declara respecto a las interceptaciones telefónicas, respecto de aquellas en las que interviene la señora de nombre Viquita, dice que él no se puede hacer cargo de dichos de terceros y niega haber dado ese consejo. Entonces la ministra
haciéndose cargo del resto de las defensas del ministro investigado, señala que respecto de la ilicitud de las escuchas, hace presente que ellas, si bien fueron dispuestas por el juez de garantía, el mismo Tribunal de Garantía en diciembre de 2018 precisó el alcance de la referida destrucción. Al efecto, su señoría, hago presente lo siguiente. El señor Arenas fue condenado a procedimiento abreviado por infracción a la ley de drogas en abril del año 2017. Y en la misma audiencia donde se dicta la sentencia en procedimiento abreviado, la defensa pide la destrucción de las interceptaciones telefónicas que digan relación con las conversaciones privadas del médico con sus propios pacientes. Ante esta solicitud, el Tribunal de Garantía citó a audiencia para discutir ese punto, y en esa audiencia, específicamente el 17 de abril de 2017, señala que se autoriza la destrucción, debiendo comunicar la ejecución de esa resolución el fiscal de la causa al tribunal para a su vez comunicarlo a la defensa, señalando que estas dicen relación con los imputados defendidos y dicen relación exclusivamente con el imputado Arenas Contreras, respecto al cual se ha dictado sentencia firme y ejecutoriada. Eso fue en abril de 2017. Una vez iniciada la indagatoria disciplinaria por parte de la ministra señora Maggi y habiendo declarado ya los fiscales en la causa administrativa, comparece uno de los fiscales en diciembre de 2018 ante el Tribunal de Garantía pidiendo que se precise el alcance de esta orden de destrucción. Y el Tribunal de Garantía señala que en esa audiencia del 4 de abril, luego de acordar un procedimiento abreviado, la defensa de Arenas solicitó la destrucción de las escuchas de relativas a conversaciones privadas con sus propios pacientes y de dicha naturaleza. Y así fue que se ordenó la destrucción, por lo que valorando el juez de garantía en diciembre de 2018 en cuanto a las interceptaciones autorizadas por el tribunal durante la etapa investigativa, que aquellas relativas a los coimputados habían sido puestas en conocimiento de su defensa, y respecto a las restantes que decían relación con Arenas, se autorizó la destrucción, según da cuenta el acta misma de la audiencia, sin que quepa hacer mayores aclaraciones a lo respecto, pues esto en caso alguno puede exceder lo pedido por la parte, esto es conversaciones privadas con sus propios pacientes y de dicha naturaleza, de manera que lo autorizado a destruir fue aquello y únicamente respecto de Arenas Contreras. Entonces la ministra señala que esta resolución de 20 de diciembre precisa lo que se ordenó destruir, de manera tal que no es posible estimar que el audio que se ha traído a la sede administrativa esté teñido de ilicitud. Sin perjuicio de esto, el contenido de las escuchas fue dado a conocer al funcionario y hace presente que resulta corroborado entonces que el ministro prestó consejo a Arenas en el momento en que éste enfrentaba un procedimiento por delito tributario, cuando estaba incumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario, y la relación de amistad se refleja en el trato coloquial de la conversación, lo que hace verosímil el diálogo sostenido entre Arenas y la mujer de nombre Viquita, en la que ella alude expresamente a la recomendación de Vázquez para que el médico cumpla con la medida cautelar. En relación al señor Vázquez, también fue parte de la indagatoria un capítulo referido a la influencia del ministro en el nombramiento de Alejandra Prado Avendaño. Indagatoria que se inicia a raíz de la denuncia que hace el ex marido de la señora Prado, señalando que su cónyuge había sido designada como funcionaria transitoria en la Corte de Apelaciones de Rancagua en virtud de la relación sentimental que este señor mantenía con la señora Prado. Sin embargo, la señora ministra propone sobreseerlo de esta acusación, ya que no está establecida la efectividad de la relación sentimental que fuera denunciada. Otro capítulo respecto del ministro Vázquez es la irregularidad en la instalación de salas, y esto tiene dos aristas. La primera, su señoría, y que es materia de proposición de sobreseimiento por parte de la ministra instructora, dice relación con la denuncia que formulara un abogado
parte de una de las aristas de la causa Cabal, que señala que en abril del año 2018 el ministro señor Vázquez integra la segunda sala que resuelve una medida cautelar en contra del imputado Sebastián Dávalos y negando lugar a un sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal, deja sin efecto medidas cautelares decretadas en contra de ese imputado por ausencia de ilícito, extendiendo entonces su pronunciamiento a aspectos que no fueron materia de lo debatido. La ministra propone entonces no seguir adelante con esta denuncia porque en realidad no hay antecedentes como para imputar falta de carácter disciplinario, susceptible de ser imputada disciplinariamente. En lo que dice relación al otro capítulo de la irregularidad en la instalación de salas, esto dice relación con la decisión del ministro señor Vázquez en su calidad de presidente de la Corte de Rancagua el día 2 de enero de 2018, en que estaba anunciada la vista de la causa 1004-2017, también arista del caso Cabal, en que procede a instalar las salas modificando la integración que correspondía conforme al sorteo anual. De acuerdo a ese sorteo, al ministro señor Pairicán le correspondía integrar la sala en la que se encontraba radicado el conocimiento de esa causa, no obstante lo cual, sin motivo de inhabilidad del señor Pairicán, este fue instalado por decisión del presidente en la tercera sala, pasando a integrar entonces extraordinariamente el presidente de la Corte la segunda sala e interviniendo entonces en la resolución que falló esa apelación. Los elementos probatorios tenidos en cuenta para llegar a esta conclusión son los que obran en la investigación de carácter administrativo y que dicen relación con el acta de sorteo de sala, que da cuenta de la presidencia del señor Vázquez en la época en que se produce esta integración de carácter extraordinaria, declaraciones de funcionarios de la Secretaría de la Corte que dan cuenta de que el señor Pairicán no había comunicado inhabilidad alguna en la causa y, no obstante lo cual, se procede a la integración extraordinaria por parte del señor Vázquez en la segunda sala de la Corte. El señor Vázquez también acompañó al momento de presentar sus descargos y declarar asimismo en el proceso constancias de su integración extraordinaria durante su presidencia en las tres salas de la Corte y el número de fallos dictados por él, haciendo presente en sus dichos presenciales ante la ministra como en sus descargos que él hizo uso de la prerrogativa que le entrega la ley al ser presidente de la Corte de instalar diariamente las salas de la Corte, señalando que en este caso no hubo ninguna decisión de carácter especial, él simplemente integró, por así facultarlo la ley, la segunda sala, como también lo hizo en todas las otras ocasiones que acredita tanto la primera como la tercera sala de la misma Corte de Apelaciones. Esto entonces motivó la formulación de cargos por haber procedido como presidente a instalar salas del tribunal el 2 de enero de 2018, modificando sin justificación ni motivo legal la integración que correspondía de acuerdo al sorteo anual. Y este cargo, su señoría, es objeto de reparos por parte de la defensa de Vázquez Fernández, en primer lugar porque este cargo se formula en la ampliación de la investigación dispuesta por fecha 4 de abril. De esta manera, la defensa señala que había operado la caducidad del plazo porque la investigación se inició el 3 de diciembre, los cargos se formularon expirado el plazo de 30 días hábiles, extendido por otros 30 días hábiles, la investigación se había cerrado y en consecuencia no procedía a ampliar una investigación ya cerrada. Asimismo, hace presente que no solamente está este problema en relación a los aspectos formales de la investigación, de la oportunidad de la investigación, sino que además hay otro tema. La Corte Suprema dispuso una suspensión del plazo de la investigación en forma improcedente, ya que el acta 15 no contempla esa hipótesis de suspensión de la investigación, del plazo de la investigación, por ausencia del instructor. Solamente contempla la suspensión del plazo de la investigación, la suspensión de los plazos a raíz de encontrarse el investigado, o sea, el indagado, con feriado o licencia médica. En ese caso se le suspenden al investigado los plazos para evacuar los trámites que contempla el procedimiento disciplinario, pero no se contempla la suspensión para el caso de ausencia del instructor. De esta manera, la extensión dispuesta por la Corte Suprema no sería procedente, de manera tal que también este cargo habría sido dispuesto entonces en una investigación ya caducada y que no procedía, respecto a la cual no procedía su ampliación.
Respecto del fondo, su señoría, como ya dije, él se ampara en las facultades que les consagra la ley para disponer la integración de la Corte de la manera que se ha dicho. La ministra visitadora se hace cargo de estas impugnaciones, señalando que en lo que se refiere a las alegaciones de extemporaneidad y falta de oportunidad de los cargos, la investigación se dispuso en virtud de las facultades que a la Corte Suprema confiere el artículo 559 del Código Orgánico. Esto es la designación de una visita extraordinaria. Y el hecho de que el procedimiento se haya ajustado al acta 15 atiende fundamentalmente a la finalidad de asegurar a los investigados un debido procedimiento. Entonces, señala que no hay entonces infracción, la infracción acusada. En cuanto a la supuesta expiración del plazo, se señala que este no es tal si se considera que este fue iniciado el 3 de diciembre, suspendido, reanudado, extendido por 30 días más, vuelto a suspender y finalmente se dictan los cargos en el plazo señalado en la misma acta. Y también, su señoría, la ampliación de la investigación fue dispuesta por la Corte Suprema en virtud de sus facultades privativas de acuerdo al artículo 82 de la Constitución Política. En cuanto a las alegaciones subsidiarias, esto es a la facultad del presidente de disponer la integración extraordinaria. Se señala que la facultad del presidente sí se encuentra sujeta a restricción, que son aquellas precisamente legales que disponen el sorteo y designación de sala anual, de manera tal que el ejercicio de las prerrogativas del presidente tiene que ser de acuerdo al artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales para no dar pie a acusación de arbitrariedad en la constitución de las salas y de manera tal que no es posible admitir esos descargos. Eso es en relación al ministro señor Paz. Respecto al ministro señor Elgueta, al señor Elgueta también se le formulan cargos en virtud del capítulo 2 de las investigaciones, esto es intervención de ministros en procesos de Luis Arena Contreras. Y esto dice relación, su señoría, con un recurso de protección que se inició en enero del año 2016 en la Corte de Rancagua, mediante el cual el señor Arena, junto a otros 12 facultativos, impugnaron un dictamen de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de O'Higgins que limitaba la entrega de talonarios de recetas cheque para la prescripción de estupefacientes y psicotrópicos a médicos que no tuvieran la especialidad de psiquiatría. Al día siguiente, el 9 de enero, el señor Arena se comunicó por vía WhatsApp con el ministro Elgueta preguntándole por el ingreso del recurso. El señor Elgueta el mismo día ordenó dar cuenta de admisibilidad. El lunes siguiente se declaró admisible. El 12 de enero se dio lugar a la orden de no innovar, suscribiendo ambas resoluciones el ministro Elgueta. El día 28 se vio el asunto, acogiéndose también con integración del señor Elgueta el recurso de protección con costas, lo que permitió a Arenas Contreras obtener talonarios de receta. Esta información llega a conocimiento de la ministra en razón de la información que aporta el Ministerio Público, porque a raíz de la investigación penal iniciada por la infracción de la ley de drogas, se detiene al médico el 3 de febrero del año 2017 y en esa detención se le incauta el celular y al revisar el celular se comprueba la existencia de los diálogos a que hace referencia la ministra en la formulación de cargos, esto es la consulta por el ingreso de la referida causa. Se agrega entonces todos esos elementos probatorios consistentes en los pantallazos de WhatsApp, las declaraciones de los fiscales que intervinieron en la causa penal y los dichos del propio señor Elgueta, quien expone que al ser consultado por esto, que efectivamente conoce al médico, que son compañeros de la misma logia, pero que su trato es el propio de la hermandad, no tiene una relación de amistad más cercana y no advierte problema en la mensajería que se le exhibe, porque los datos por los cuales le preguntó Arenas eran todos de información de carácter público, entonces no ve problema en proporcionar esa información. Sin embargo, se le formulan cargos por contravenir lo dispuesto en el artículo 320 del Código Orgánico, que prohíbe a los jueces dar oído a toda alegación que terceras personas intentan hacer fuera del tribunal, infringiendo asimismo el principio de probidad y al pronunciar sentencia favorable a los intereses del recurrente omitió declarar la causal de inhabilidad que lo afectaba y que autorizaba su recusación. Defendiéndose de este cargo, la defensa del señor Elgueta alega la caducidad del acto administrativo, aludiendo precisamente a los temas de la vigencia del plazo de investigación dispuesta el 30 de noviembre,
la que fue prorrogada y por 30 días más, por lo que a la época de la formulación de cargos ya se encontraba excedido el plazo de 60 días hábiles. También hace presente que estas imputaciones no serían precisas y asimismo hace presente que se encontraría la conducta prescrita, porque son hechos de enero del año 2016 y al momento en que él se le interroga, diciembre del año 2018, ya había operado la prescripción de 2 años. Y niega ser amigo finalmente del señor Arenas. La ministra en su dictamen se hace cargo de esta respuesta, haciendo presente que los cargos fueron formulados dentro de plazo, 60 días hábiles, y hace el cálculo del término que involucró la investigación, contabilizando en dicho término las suspensiones dispuestas. Respecto a la falta de precisión, expone que esto no es así, y respecto a la prescripción, señala que precisamente el autoacordado contiene una regla que permite excepcionar la prescripción de 2 años cuando las conductas son de particular gravedad, lo que en la especie concurre, ya que incluso este hecho es materia de indagación de carácter penal. Y asimismo se presente que como que no es efectivo lo que sostiene la defensa, porque aquí no se pretende rever decisiones contenidas en una resolución judicial, ya que lo que se le reprocha es la intervención en la tramitación. El segundo hecho, su señoría, materia de la formulación de cargos y que se propone mantener, dice relación con la intervención del ministro Elgueta en otros procesos judiciales. Y aquí, su señoría, a raíz del tráfico telefónico del ministro señor Elgueta, que pertenece a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se hace un cruce de información entre el tráfico que registra ese teléfono con abogados de la jurisdicción y se comprueba, de acuerdo al mérito de los antecedentes que la ministra tiene a la vista, el contacto del ministro Elgueta con las partes o los abogados en 7 procesos. Y acompaña a su señoría al efecto la minuta que permite el cruce de la referida información, las copias de las causas correspondientes donde aparecen precisamente los abogados que están involucrados en los referidos procesos, por lo que se le formulan entonces cargos por haberse comunicado telefónicamente con los abogados y las partes litigantes en esas 7 causas cuando se encontraban en tramitación y en días próximos al pronunciamiento de la sentencia, lo que vulnera el artículo 320 y el principio de probidad. Y al respecto, el señor Elgueta niega participación en los procesos, reconoce en todo caso sí intervención en uno de los 7 que se le indica, pero señala que el propio análisis de la sentencia dictada en esa causa da cuenta de que no hubo ayuda de su parte ni al imputado ni al abogado, porque intervino en una sentencia que redujo la pena impuesta al imputado y que en ningún caso quedó en libertad. La ministra señora Maggi se hace cargo de esta defensa, haciendo presente que el señor Elgueta reconoce su intervención en una de las 7 causas y precisamente hace presente que en esta causa en la que reconoce intervención hay 9 comunicaciones telefónicas entre el ministro y el defensor, señor Gabriel Enríquez, señalando que en todo caso es opinable el hecho de que la decisión no haya favorecido a la parte y al abogado, ya que precisamente se produjo una reducción de la pena impuesta en virtud de la intervención, entre otros, del ministro señor Elgueta. Se señala que de esta manera entonces queda en evidencia la infracción que se reprocha, consistente en mantener comunicación con las partes y abogados litigantes. Otro capítulo que la ministra propone mantener es la intervención del ministro en postulaciones y nombramientos, y aquí, su señoría, la influencia del ministro se hace residir en las postulaciones de su excónyuge y de su alumna Gladys Bustos, y esto dice relación con la acusación que se formula en el sentido de haberle solicitado al fiscal regional, señor Emiliano Arias, que proporcionara empleo a su excónyuge y a la alumna que se indica. Petición que no habría sido acogida por el fiscal regional y quien habría exigido, digamos, a las propuestas, como a otras personas, que presentaran pruebas. A este respecto, su señoría, la prueba rendida consiste en la declaración de don Emiliano Arias, del fiscal señor Sergio Moya y de los pantallazos de las comunicaciones por WhatsApp que registró el señor Elgueta con el señor Arias, por la cual le reprocha, en términos un tanto amargos, el hecho de no haber accedido a su petición, señalando que lo tendrá en cuenta en el futuro y que lamenta haberse equivocado pensando en la amistad del señor Arias y que no lo molestará más. E incluso cita en ese intercambio de WhatsApp que en alguna ocasión
por favorecer a algún amigo, habría dejado sin efecto una terna con el objeto de que se hiciera nuevamente y ahí se habría incluido en la nueva terna, a la persona por la cual se le había pedido interceder, porque esas son las cosas que él puede hacer en favor de un amigo. Preguntado sobre estos hechos, el señor Elgueta niega haber pedido en favor de su excónyuge. Señala que esto es absolutamente falso, que tal vez el señor Arias se encuentra confundido porque en la Fiscalía Nacional trabaja la hermana de su excónyuge, de manera tal que no ha sido él el que la ha propuesto. Y que sí, en todo caso, reconoce que recomendó simplemente a su exalumna, que se indica precisamente en la formulación de cargos, pero niega haberle hecho reproches amargos sobre la negativa a admitir otorgar empleo a esta persona. Y cuando se le exhibe la comunicación por WhatsApp, él señala que efectivamente le pidió cierta intercesión porque pensó que era posible que el señor Arias accediera a su petición en atención a que él mismo habría sido requerido por don José Antonio Gómez en su momento para que ayudara al señor Arias a obtener el cargo de fiscal regional en la zona, por lo que él efectivamente le prestó su apoyo al señor Arias, ya que es muy amigo del señor José Antonio Gómez, y pensó que al haber favorecido de esta manera al señor Arias podía entonces obtener también un apoyo en el mismo sentido. Señala que en ningún caso ha hecho lo que se señala en el mismo texto del WhatsApp en el sentido de dejarse en efecto una terna, porque eso no es prerrogativa de ningún ministro ni presidente de corte, que fue simplemente una forma de manifestar su desconcierto y desconformidad con la actitud del señor Arias. La ministra se hace cargo de esta defensa. Señala que se encuentra acreditados los hechos con los dichos del señor Arias, del señor Moya y los pantallazos de la conversación por WhatsApp. Y además por la circunstancia de que el señor Elgueta reconoció haberse comunicado y contestado al fiscal mediante WhatsApp, aludiendo a la anulación precisamente del concurso. Entonces hay un explícito reconocimiento del investigado, lo que debe prevalecer sobre las declaraciones de testigos que él presentó, consistente en la declaración de su excónyuge, que dice que no fue propuesta por el señor Elgueta y que ella en ningún caso postuló a un cargo de la Fiscalía, y asimismo de su exalumna, que también señala que a ella se le recomendó participar en los concursos, pero en ningún caso hubo mayor recomendación. El segundo hecho que motiva también cargo es la influencia del ministro Elgueta en el nombramiento de doña Cristina Muñoz Ramírez, que es una exalumna del señor Elgueta, y se le imputa la intervención mediante la presión que habría ejercido el señor Elgueta en la secretaria titular del primer juzgado civil para nombrar a esta persona, lo que se tradujo en 2 designaciones del año 2018 en favor de esta persona para reemplazos transitorios. Para establecer este hecho, está su señoría la denuncia que se formula al efecto, la declaración de la secretaria del tribunal, que señala que efectivamente el ministro le dijo que había que nombrar a esta persona en cargos transitorios, y al hacérsele presente que no estaba habilitada, el ministro le dijo, bueno, entonces requiera la habilitación, por lo que ella entendió que era una orden y requería la habilitación, se procedió a la propuesta y esta persona fue designada. En su descargo, el ministro señala que esta persona efectivamente fue alumna de la universidad y que por enfrentar graves problemas económicos le pidió ayuda, y que en una ocasión que la secretaria del juzgado civil le fue a pedir audiencia por estar interesada en una terna, él le presentó a la señora Muñoz y le dijo que estaba habilitada y que era buena alumna para que la considerara, pero que en ningún caso le pidió un favor particular. Haciéndose cargo, su señoría, de entonces la defensa y a los descargos del señor Elgueta, la ministra desecha tanto la alegación respecto de que esto no puede infringir el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, porque señala que esto vincula ese comportamiento también, esa norma, y asimismo por la circunstancia de que el ministro reconoce haber hecho la recomendación, lo que fue suficiente como para que la señora secretaria se entendiera como presionada para proceder a la solicitud de habilitación extraordinaria y posteriormente la designación de esta persona. Otro capítulo, su señoría, que también es materia de la formulación de cargos y que la ministra propone mantener, dice relación con las irregularidades en los depósitos en cuentas corrientes de Emilio Elgueta. Y aquí, su señoría, son 3 hechos y respecto de 3 hechos hay uno solo que sustenta la petición de mantención de cargo. Los 2 hechos que la ministra propone
excluir, sea sobreseyendo o absolviendo, dice en relación en un primer caso con depósitos que registraba el ministro señor Elgueta en su cuenta corriente de cheques pertenecientes a la cuenta corriente del abogado señor Rodrigo Guerrero, que es uno de los apoderados de las 7 causas en las que el señor Elgueta habría mantenido contacto telefónico, sea con los abogados o con las partes. En razón entonces de este cruce de información se analiza la cuenta corriente del señor Elgueta y ahí se comprueban estos depósitos y el fundamento de la recomendación de absolución de la ministra reside en la circunstancia que tanto el abogado como el propio ministro como el hermano del ministro declaran en el sentido de que el hermano del ministro, que se dedica a la venta de objetos de arte que adquiere en el Persa, vendió 6 cuadros al abogado Rodrigo Guerrero Román en 1.800.000 pesos, recibiendo el hermano del ministro 300.000 pesos en dinero efectivo y el saldo en 2 cheques, que son precisamente los depositados en la cuenta corriente del ministro, ya que el hermano del ministro se encuentra, y así se acreditó, aquejado de una seria discapacidad visual, por lo tanto le resultaba muy difícil el trámite del llenado de los cheques y el posterior cobro, por lo que el ministro es el que se encarga de esa circunstancia. Entonces, por esto la ministra propone la absolución por este cargo. Y el segundo hecho, que es materia también de la investigación y que la ministra propone sobreseer, dice relación también con el cruce de información referida a los contactos telefónicos del señor Elgueta con abogados que tramitaban en la Corte de Rancagua, comprobándose entonces que había recibido llamadas de un teléfono que estaba asociado a un abogado específico, disculpen, no encuentro el nombre del abogado, pero ese abogado habría alegado, su señoría, un día determinado una causa y ese mismo día habría ingresado una importante suma de dinero a la cuenta corriente del ministro en efectivo, por lo que se hace la vinculación con esa situación. Sin embargo, el abogado comparece a declarar en el proceso señalando que no era titular de la línea telefónica en comento, con el cual se hace precisamente la vinculación con la causa en concreto y jamás ha tenido conversaciones con el ministro, ni menos efectuado pagos ni ingresos en la cuenta corriente del ministro por ningún tipo de concepto, motivo por el cual la ministra propone sobreseer. El único cargo que se mantiene respecto a los depósitos irregulares de la cuenta corriente del ministro dice relación con la transferencia electrónica que recibe el ministro desde la cuenta corriente del juez de garantía, señor Gianni Libretti Peña, y que consiste en una transferencia de 1 millón de pesos que se efectúa en el mes de mayo del año 2016 y que el ministro el señor Libretti expresa haber efectuado en razón de, en primer término, conocer al ministro por ser compañeros de logia, en segundo lugar, haber concurrido a saludarlo a la Corte de Apelaciones de Rancagua, instancia en la que el ministro se mostró visiblemente abatido y al requerirle el señor Libretti los motivos de su abatimiento, el señor Elgueta le manifiesta que está en una precaria situación económica, por lo que el señor Libretti le ofrece facilitarle 1 millón de pesos que puede ser devuelto en la medida que el ministro tenga disponibilidad presupuestaria. El señor Libretti acompañó al efecto el comprobante de transferencia que da cuenta de que efectuó un pago de un préstamo al señor Elgueta y esta tesis, esta versión del señor Libretti es ratificada por el ministro que declara que efectivamente este es un préstamo que le efectuó el magistrado y que él no vio inconveniente en aceptar. Sin embargo, la ministra señora Maggi formula los cargos y mantiene la imputación, haciendo presente que no es posible, que infringe el principio de probidad señalado en la Constitución Política y asimismo en el artículo 64, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, ya que impide solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función para sí o terceros donativos, ventajas, privilegios de cualquier naturaleza, infringiendo entonces el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, y desechando los descargos que formula la defensa en orden a que este cargo adolecería de nulidad, ya que el acta que gobierna el procedimiento disciplinario
contravendría los artículos 19, número 3 de la Constitución Política y el 4 del Código Orgánico de Tribunales, y la legalidad del procedimiento al no respetar la norma del artículo 18 del acta, que establece un plazo de 30 días hábiles desde que se decretó la instrucción, ya que estos cargos son materia de la ampliación de la investigación dispuesta el 4 de abril de 2019. La ministra desecha estas argumentaciones señalando que la alegación de nulidad por contravenir la Constitución del acta pugna con aquella que objeta la legalidad del procedimiento seguido conforme el acta, y hace presente que en todo caso el acta está instruida para facilitar el derecho a defensa de los funcionarios investigados pertenecientes al Poder Judicial, y hace presente que la investigación se dispuso y se evacuó dentro del plazo que señala el mismo acta, y la ampliación de la investigación fue dispuesta por la Corte Suprema en virtud de sus facultades privativas, estimando que en todo caso le grava la obligación de probidad que señala tanto la Constitución como la Ley General de Bases del Estado, y por lo tanto no es posible entonces admitir que no se encuentre grabado por estos imperativos al momento de regir su conducta en relación a sus inferiores jerárquicos. Respecto de la alegación de prescripción que hizo presente la defensa también del ministro, porque la entrega del dinero fue en mayo de 2016 y la indagación se inició en abril de 2019, se hace presente que este es un hecho lo suficientemente grave como para hacer la excepción que consagra la misma acta, y por lo tanto, y al encontrarse esa misma abordada por una investigación de carácter penal, por lo que desecha la prescripción hecha valer. Por último, su señoría, en relación al ministro Marcelo Albornoz Troncoso, a él se le imputa la intervención en procesos vinculados con el señor Arenas Contreras. Y al efecto, su señoría, tengo que hacer presente lo siguiente. Como señalé, el médico señor Arenas Contreras fue objeto de 2 investigaciones de carácter penal, un delito tributario que se inicia en el año 2015, por el cual se le formaliza en el año 2016 y se encuentra sujeto desde agosto de 2016 a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, el que habría incumplido de facto, y encontrándose en esa situación con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, se inicia la causa por infracción a la ley 20.000, procediéndose a las interceptaciones telefónicas dispuestas en virtud de un orden de un juez de garantía y a la detención de Luis Arenas el 3 de febrero del año 2017, oportunidad en la que se le formaliza como autor de infracción el artículo 6 de la ley 20.000 y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva el 4 de febrero del año 2017, medida cautelar que sustituía por fianza de 10 millones de pesos, obteniendo entonces el imputado la libertad. El 30 de enero del año 2017, el señor Marcelo Albornoz, a un juez de garantía de Rancagua, tiene una conversación telefónica con el ministro, con Luis Arenas, en la cual le manifiesta que se encuentra tanto día 30 como 31 con permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, y en atención a que aún no ha obtenido la designación de ministro suplente de la Corte de Rancagua, procedería a hacer uso de su feriado a partir del 2 de febrero del año 2017. Todo esto se queda en evidencia en el audio de la interceptación telefónica, señalándole en el curso de la misma conversación que le pregunta el señor Albornoz al señor Arenas si recuerda aquello que le había pedido, y el señor Arenas le manifiesta que sí y que de cuánto se trata. Entonces él le dice que 1,5 y que entonces el señor Arenas le dice: ¿pasas por mi oficina? Y él le dice sí, le dice mañana porque quiero ir a depositar. Y si no llega el nombramiento de ministro suplente, voy a tener que ir al tribunal a pedir mi feriado para no volver al tribunal todavía. En virtud de estos antecedentes consistentes entonces en la interceptación telefónica, en las declaraciones de los fiscales, señores Arias y señor Moya, en la transcripción de la referida escucha telefónica, en la declaración del señor Arenas, que señala que reconoce haberse comunicado con el ministro, en ese entonces juez de garantía, señor Albornoz, y con el propio dicho del indagado, se establece entonces la comunicación por la cual se le pide del
por parte del señor Arenas, por parte del señor Albornoz al señor Arenas, 1,5 millones de pesos. El cargo, su señoría, es haber solicitado al imputado, con quien lo une una relación de amistad, la suma de 1,5 millones de pesos mientras éste se encontraba incumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la causa por infracción a la ley de drogas tramitada en el juzgado de garantía de Rancagua, lo que contraviene el artículo 320 del Código Orgánico, porque se desempeñaba como juez del mismo tribunal y vulnera la ley 18.575. Hago presente a su señoría que, en primer término, la medida cautelar que se encontraba incumpliendo en ese momento, el momento de la conversación telefónica, no es prisión preventiva, sino que era arresto domiciliario nocturno en la causa tributaria. La prisión preventiva en la causa por droga se decretó el 10 de febrero de 2017, porque habiéndose dispuesto prisión preventiva el 4 de febrero y sustituida ella por caución, y obtenido inmediatamente su libertad el imputado porque pagó la caución en el tribunal, la resolución fue apelada por la Fiscalía y revocada por la Corte de Rancagua, ministro señor Pagricán, fiscal señora Dorué y abogado integrante señor Briceño, quienes dispusieron la prisión preventiva directamente del imputado, despachándose la correspondiente orden de aprehensión el 10 de febrero y se logró su aprehensión el 13 de marzo del año 2017. De esta manera, entonces, a la época de la conversación telefónica no había prisión preventiva decretada, sino incumplimiento de arresto domiciliario nocturno. Al defenderse, su señoría, tanto al declarar como al defenderse, el ministro señala, el juez de garantía en esa época y ministro ahora, señala que efectivamente conoce al médico porque es médico de su mujer y su hijo, o sea, de su grupo familiar, que son compañeros de logia y que los une una relación de amistad, por lo que él nunca ha intervenido en ninguna causa de él, ya que de haberlo hecho, de haberse encontrado en esa situación, se habría inhabilitado. Y respecto del motivo para solicitar el dinero, reconoce que hay una petición de dinero en ese momento, pero señala que esta tiene por objeto ayudar a otro compañero de la logia, que se encontraba quejado de una enfermedad terminal de nombre Renato Sepúlveda, que finalmente fallece en el mes de junio-julio del año 2017. Señala que efectivamente entonces el señor Arenas iba a facilitar este dinero para ayudar a esta persona, ya que se había organizado un encuentro en su casa ese fin de semana con el objeto de recabar fondos para esta persona. Encuentro que se realiza y da la nómina de gente que va a ese encuentro, los que también presenta para declarar. Al formular sus descargos, entonces, la defensa insiste en esta tesis y hace presente, en primer término, que esta escucha se encuentra teñida por ilicitud, ya que la interceptación fue ordenada a destruir por el Tribunal de Garantía. Y no hay otro antecedente que lo inculpe, sino es el mérito de esta grabación. E insiste en su tesis de que los dineros tenían otro fin. Sin embargo, la ministra desestima esta versión en atención a que la prueba rendida por la defensa del indagado, consistente en la declaración de 5 personas que señalan que efectivamente se reunieron para reunir fondos para don Renato Sepúlveda, fijan como momentos del encuentro días distintos. Unos dicen que se reunieron un día viernes y otros dicen que se reunieron un día sábado. Y que finalmente estos dineros no se reunieron porque quedaron todos tan impactados con la detención del médico que finalmente no se cumplió el objetivo de la reunión. Entonces, esta disconformidad de versiones impide a la ministra aceptar esta defensa, abonando también en esta falta de crédito de la versión la circunstancia que cuando declara Luis Arenas da otro nombre de persona a favorecer con el aporte de dinero, que sería otro hermano de la logia, que es de nombre Marcial Canales. Entonces, disconformidad que también le impide adquirir convicción respecto de la verosimilitud de este dicho. Por lo que propone entonces mantener esta tesis. Y por último, su señoría, la ministra propone sobreseer al señor Hernán González Muñoz, porque se formularon denuncias a su respecto sobre supuestas irregularidades relativas a tramitación, distribución de causa, instalación de salas y vinculaciones con jueces o autoridades de la región, y al efecto la prueba rendida no fue suficiente para formar convicción en este sentido. En la Corte Suprema, su señoría, ante la Corte Suprema, la defensa del
ministro Elgueta compareció formulando consideraciones a tener presentes en la vista, las que reproducen las defensas formuladas en sus descargos. Y también compareció la defensa de Marcelo Albornoz Troncoso, acompañando documentos que acreditan que no solamente su esposa y su hijo son pacientes del médico Luis Arenas, sino que también lo es él. Acompañando el efecto, resultados de exámenes que fueron ordenados en septiembre de 2015 y abril de 2016 respecto de Marcelo Albornoz Troncoso por el médico Luis Arenas Contreras. De esta manera, su señoría, entonces, la conversación telefónica interceptada en el año 2017 entre sus representados y Arenas Contreras debió haberse destruido porque ese era el sentido de lo ordenado por el Tribunal de Garantía en abril del año 2017. Esos son los antecedentes, señoría. Gracias. Vamos a suspender por 20 minutos la audiencia y lo renovamos exactamente a esa hora.